Hablando con el Pastor, programa católico de CNC Jumbo con el Padre Alonso Salcedo Gómez. Dirige Giovanni Alfonso Lora. Como católico, ¿sabes qué es la fe? ¿Conoces la fe de tu iglesia? ¿Tienes dudas sobre la fe? Porque algunos te han dicho sobre la idolatría, sobre la Santísima Virgen María. ¿Tienes dudas en el sacramento del bautismo para los niños? ¿Tienes dudas en lo concerniente al Papa como sucesor de Pedro? Por eso te invitamos para que todas las dudas las podamos aclarar en el programa Hablando con el Pastor, que estaremos transmitiendo por este canal, por las redes sociales. Por eso te invito para que te unas con nosotros, para que conozcamos nuestra fe, amemos nuestra fe y defendamos la iglesia. ¿Qué tal, amigos? Muy, pero muy buenas tardes. Hoy de nuevo en su programa institucional de CNC Jumbo Canal 22, Hablando con el Pastor, con nuestro sacerdote amigo, el Padre Alonso Salcedo Gómez. Desde Jumbo, capital industrial del Valle del Cauca, con temas espirituales, temas católicos, tratando de despejar dudas, con dos puntos de vista diferentes. El punto de vista de nuestro sacerdote, que estudió teología, ordenado en nuestra Santísima Iglesia Católica, y el punto de vista mío no teológico, basado solo en la lógica de lo que tiene que ver con los temas. Digamos que soy como el vocero de las personas que no tienen claro qué es la doctrina católica cristiana, mitos, realidades, cómo la palabra se va distorsionando para beneficio de mucha gente, ¿no? Porque hay gente que cambia el sentido, como dice el Padre, una mala interpretación de la palabra permite que haya un desvío de la sana doctrina. Y hoy el tema amerita una profundidad porque tiene que ver con el misterio de la Santísima Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas y un solo Dios verdadero. ¿Qué hay en el fondo? Porque ¿cómo es el punto de vista de las diferentes doctrinas? Y que aún hasta los no creyentes, porque ateos para mí, Padre, no existen, si niegan es porque creen en algo, uno no niega lo que no existe. Entonces digamos que los no creyentes de la doctrina católica cristiana. Padre, buena tarde y esperemos que el Espíritu Santo nos ilumine para dar una buena explicación del tema de hoy. Muy buenas tardes, Giovanni. Buenas tardes a todos los que en este momento se están conectando con nosotros en tu programa Hablando con el Pastor. Es la oportunidad de que juntos compartamos hoy desde la palabra de Dios y este tema hoy de la Santísima Trinidad y hoy en la gran celebración de Santa Mónica, una santa que es un gran ejemplo hoy para muchas madres que les ha tocado pasar momentos difíciles al lado de sus hijos. Y qué bueno que iniciemos con la palabra que hoy nos propone la liturgia del Evangelio de Mateo, hoy en el capítulo 25, del 1 al 13, para los que tienen la palabra de Dios en sus hogares, tomémosla, que sea la oportunidad de adentrarnos a la palabra. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: ¿se parece el reino de los cielos a 10 doncellas que tomaron sus lámparas y salieron a esperar al esposo? 5 de ellas eran necias y 5 eran sensatas. Las necias al tomar las lámparas dejaron el aceite, en cambio las sensatas se llevaron alcuzas de aceite con las lámparas. El esposo tardaba.
les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó una voz: que llega el esposo, salgan a recibirlo. Entonces se despertaron todas aquellas doncellas y se pusieron a preparar sus lámparas. Las necias dijeron a las sensatas: denos un poco de su aceite, que se nos apagan las lámparas. Pero las sensatas contestaron: por si acaso no hay bastante para ustedes y nosotras, es mejor que vayan a la tienda y lo compren. Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Más tarde llegaron también las otras doncellas diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió: se los aseguro, no las conozco. Por tanto, velen, porque no saben el día ni la hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que el Señor nos ayude por su palabra a entender que nuestra vida espiritual es de estar en vela. Yo lo decía ayer en la predicación, a la vida espiritual no se le da vacaciones, porque cuando uno descuida la vida espiritual, el mal aprovecha para entrar, para hacernos daño, para quitarnos la bendición de Dios. Pidámosle al Señor la gracia de tener ese aceite que es la fe, es el amor, es la esperanza en Dios, que nos ayude a amarlo, que nos ayude a entender que siempre tenemos que estar en la espera, preparados, que el Señor entonces nos ayude y nos acompañe para permanecer en vela. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Invocamos a la Madre Santísima, que ella interceda por nosotros y nos acompañe en este programa. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santa Mónica, ruega por nosotros. Padre, he tomado aquí una parte antes de empezar. ¿Y qué es el Espíritu? ¿Qué es el Espíritu Santo? Y dice, es un ser sobrenatural e inmortal, dotado de voluntad y de razón. Mucha gente, Padre, se ha quebrado la cabeza, principalmente los no creyentes, en quererle darle una interpretación a lo que es la Santísima Trinidad, que es ser tres personas distintas y un solo Dios verdadero. No comprende. Y yo quiero que antes que empecemos, Padre, recordémosle a la gente que las cosas de Dios son un misterio que va más allá del entendimiento, y pienso yo, Padre, que Dios nos ha dado hasta donde nosotros tenemos que comprender, hasta donde nosotros debemos entender, hasta ahí nos dio Dios. Y un misterio podríamos ser la misma concepción de María, es un misterio. No fue por deseo de hombre, fue por obra y gracia del Espíritu Santo. Y eso no tiene discusión. Pero ¿por qué cuando se habla de la Trinidad hay discusión, hay diferencias? Y mucha gente asume posiciones de querer desnaturalizar la presencia de lo que es Jesucristo, y que Jesucristo es Dios y que a su vez es el Espíritu Santo. ¿Cómo entenderlo o cómo explicarlo? Claro, mira que cuando nuestra fe es una fe trinitaria y la fe que profesamos en el credo que hacemos todos los domingos en la Eucaristía, creo en el Padre, creo en el Hijo y creo en el Espíritu Santo, tres personas distintas y un solo Dios. Y eso a la matemática, a la lógica matemática,
no se entendería, porque decir que 3 es 1 no se entendería. Pero nosotros no estamos en la lógica matemática, lo decíamos ahora, en el misterio de Dios. Nosotros no podemos colocar a Dios la matemática. No, nosotros comprendemos ese gran misterio del Dios uno y trino desde la fe, de esa Trinidad. La palabra Trinidad no aparece en la Biblia, no en ningún momento, ni en el Nuevo ni en el Antiguo Testamento. Es colocado posterior por los santos padres, conocedores de la palabra de Dios, se coloca la Trinidad. Pero es ahí donde comprendemos cómo Dios es manifestado en esas 3 personas, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. El Padre como creador, el Hijo como el Redentor y el Espíritu Santo como el santificador. La acción de Dios, cada persona tiene una misión, una tarea. Ese Dios que ya tú lo decías ahora fuera de cámaras, es un Dios invisible. En el Antiguo Testamento no se podía ver, ahora se manifiesta en Jesucristo. El rostro del Padre está en Jesucristo y luego esa acción del Espíritu Santo que sigue guiando a la iglesia en ese gran misterio. Lo que decíamos ahora, entenderlo, y hablábamos de que hay como 3 momentos de comprender las cosas, y es el primero cuando uno es niño, uno a veces no comprende, luego pasa uno a joven y ya uno comprende otras cosas, llega uno a la vida adulta y comprende otras cosas, pero luego está la comprensión de Dios, diríamos la inteligencia de Dios. Entonces la inteligencia mía no llega a la de Dios. Nosotros tenemos un límite donde llega algo, donde llegamos a la razón y la razón no puede seguir. En una encíclica hermosa que escribió San Juan Pablo II que se llama Fides et Ratio, él decía que la razón llega a un punto donde está el misterio. La razón no puede explicar el misterio, entonces hasta ahí llega. ¿Qué sigue ahí para allá? La fe. Nosotros frente al misterio que no podemos comprender, que la razón humana no puede explicar, a partir de ahí sigue la fe. De saber que Dios se hace presente en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo. ¿Cómo? No lo sabemos, pero es la acción de Dios, es lo que Dios nos quiere mostrar. Y podríamos también, complementando lo que usted dice, Padre, lo podemos ver en la Eucaristía. La Eucaristía en sí es un misterio. A los ojos del no creyente, el pan seguirá siendo pan y el vino seguirá siendo vino. Para nosotros los de fe, ese pan es el cuerpo de nuestro Señor, ese vino es su sangre. Por fe. Algo tangible, algo real. Y pienso que lo mismo sucede, Padre, con el Espíritu Santo. Porque es que el Espíritu Santo es la fuerza que imprime, que se manifiesta más en unas personas que en otras. Si usted no tiene el Espíritu Santo, usted no sería sacerdote, porque usted recibió unos dones que no los recibí yo. Y de pronto yo los recibí de otra manera, pero también tengo el Espíritu de Dios porque creo. Aquí dice, por ejemplo, los 7 dones del Espíritu Santo: sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza y conocimiento. Esos dones es un espíritu real, porque el que tiene el de la fortaleza es fuerte, el que tiene el de conocimiento es fuerte. Entonces yo sí pienso, Padre, que hay 2 hechos dentro de la Trinidad que son fáciles de reconocer. El primero, el nacimiento de Jesús, la trayectoria de Jesús. ¿Por qué? Porque es que la historia dice que Jesús fue real. Jesús existió. Y si nosotros miremos lo del Espíritu Santo, también es real y uno lo puede ver a través de Eucaristía, que es real, y de los dones que estamos hablando. Y luego habla de los frutos, que también son tangibles, son reales. Y habla de bondad. ¿Existe la bondad o no? Claro. Caridad existe también. Gozo, paz, paciencia. Hay gente muy paciente.
benignidad, fidelidad, entereza, docilidad, modestia, continencia. Y viene una que solamente lo tienen los sacerdotes y es la castidad. Dones del Espíritu Santo. Si usted no los recibe, Padre, ¿no existirían o no? Claro, es porque además Dios ha concedido esos dones por la acción del Espíritu Santo que fue enviado por medio de Jesucristo. Para muchas religiones, como los hermanos testigos de Jehová, ellos no creen en la Trinidad, solamente creen en el que ellos llaman Jehová, que es Dios Padre, y niegan a Jesucristo como Dios y al Espíritu Santo. Para ellos Jesucristo es un profeta muy bueno, para ellos el Espíritu Santo es la fuerza de Dios, pero no es Dios. Entonces es ahí donde se cae como en eso, en perder la fe, e incluso en caer en un pecado grave de herejía, ¿sí? Entonces, ¿cómo nosotros comprender que esas tres personas, y muchas sectas lo dicen, es que son títulos que Dios tiene? Padre, Hijo, Espíritu Santo. No, son tres personas, la manifestación de esas tres personas. Y lo encontramos precisamente en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, versículo 16, cuando dice: yo rogaré al Padre. Fíjense lo curioso, cuando Jesús le está rogando al Padre, le está hablando al Padre. Pero si decimos, pero si Él es el Padre también, sí, pero no es la misma persona, es la segunda persona. Por eso le dice: yo rogaré al Padre. Mire que Él está hablando en singular. Yo voy a rogarle al Padre para que Él les dé otro. ¿Y quién es ese otro? El Espíritu Santo, el protector, el que va a permanecer, el Espíritu de la verdad. Entonces miren que ahí en ese versículo de San Juan nos está presentando la Trinidad. Nos está presentando que Él es, que está el Padre y que va a enviar el Espíritu Santo. La presencia, las personas distintas. Porque Él no está diciendo: yo voy a rogar a mí para enviarme a mí. No, Él está hablando en segundas y en terceras personas. Entonces miren cómo la palabra de Dios nos muestra. Cuando Jesús envía en el Evangelio de Mateo, en el último capítulo: vayan y bauticen en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu. Está dando esa orden de hacerlo en las tres personas. Mire, Padre, qué interesante, estábamos de acuerdo. Mire, Padre, mire lo que dice Juan 14, 17, también había recibido esa misma, y cómo lo íbamos a tratar. Estamos conectados el Padre y yo. Padre, y viene algo que es Juan 1:14, donde también podemos vislumbrar que aquí en este texto dice que Jesús estaba antes del tiempo, ya estaba Jesús. Ya existía. Ya existía. Y hablemos Juan 1:14, aunque en este texto no está el tema que digo que es, y el verbo se hizo carne. Falta ese texto donde yo leí en otras Biblias, donde el verbo se hizo carne. O sea, la palabra se convirtió en hombre, Jesús. Ahí estamos hablando de dos personas. Pero vamos a leerlo en este texto, Padre, dice: en el principio ya existía la palabra, o sea, Dios. Y aquel que es la palabra, aquel que es Jesucristo, que es la palabra, estaba con él Dios y era Dios. Luego dice: Él estaba en el principio con Dios. Mire que ahí está haciendo el paralelo. Él está en el principio con Dios Padre. Mire que aquí en el texto también vamos a encontrar diferencias si somos juiciosos o entendemos. Vuelvo y te digo, no, yo puedo equivocarme porque no soy teólogo. Yo soy simplemente un apologético y me baso en la lógica. Porque desafortunadamente, Padre, cuando atacan la doctrina, lo utilizan bajo la lógica de los hombres. Y antes de que sigamos, Padre, permítame, usted dijo, y es muy cierto, dicen, comparan a Jesucristo con un profeta. Y para mí, colocar a Jesús a la altura de un profeta es una grosería, es una ofensa. Le voy a decir por qué. Es como sucede cuando dicen que Mahoma, el profeta Mahoma, y lo ponen a la altura de Jesucristo. La diferencia es que Jesucristo no sufrió corrupción. Ojo, si Jesucristo hubiese sido un profeta, había sufrido corrupción, su cuerpo se hubiera podrido,
porque era un ser humano. Jesucristo no. Y hay un gran misterio, Padre, que eso es cierto lo que estamos diciendo, y es el famoso manto de Turín. El manto de Turín está revelando que ese cuerpo, que Jesucristo trascendió con una fuerza y una luz que nadie puede explicarla, misterio. Entonces, decir, eso es una herejía, decir que Jesucristo era un profeta es una herejía. Porque Jesucristo no sufrió corrupción, un ser divino. Entonces quería hacer como esa corrección, Padre. Claro, y ahí haces, para explicar muy bien la naturaleza de Jesús. Jesús tenía la naturaleza humana con todo lo, recuerde como la palabra nos dice, y habita entre nosotros, semejante a nosotros, menos en el pecado. Pero con toda la parte humana, Jesús tuvo que aprender a hablar, tuvo que aprender a caminar, tuvo que aprender a los oficios, todo Jesús lo aprendió de sus padres, de María y de José. Esa es la naturaleza humana, pero él también tiene la naturaleza divina, es Dios y es hombre. ¿Cómo explicarlo? Es un misterio. Solamente Dios en su infinito amor hizo eso por nosotros, el hacerse uno para salvarnos. Porque la misión o el querer del Padre era salvarnos, por eso nos envió a su Hijo, para que por medio de él alcanzáramos la vida eterna. Y no solamente eso, nos envió el Espíritu Santo para que siguiera guiando. Miren el amor, si nosotros miramos ese misterio de la Santísima Trinidad, es el misterio de amor de Dios. Cómo el Dios invisible se hace visible y es el que guía, el que acompaña, el que se queda con nosotros. Entonces es un gran misterio y lo que dijimos ahora, esa es nuestra fe como católicos, como creyentes. Viendo el texto de Juan 1:14, Padre, permítame, yo voy a hacer un análisis no teológico. Si me equivoco, Padre, me corrige. Yo voy a dar un punto de vista lógico. Dios en el Antiguo Testamento era un Dios invisible, como usted lo dijo ahora. Por lo tanto, solamente era asequible a profetas o a los que él destinara, en el caso de Moisés. Pero ni aún ellos pudieron verlo. Lo escuchaban, pero no lo veían. ¿Qué hubiera pasado, Padre, si ese mismo Dios que lo está diciendo aquí, que el verbo se hizo carne, no se hubiera convertido en un ser tangible? Lo más posible es que los que no éramos del pueblo elegido no hubiéramos podido entrar al reino, porque ese reino estaba reservado para ellos. Entonces, dentro de su sabiduría, Dios se hace hombre y nos dice: aquí está. Entonces, mire, Padre, que si aún siendo de que el Dios se hizo carne tangible y mucha gente no cree, ¿usted cree, Padre, que a esta altura la gente seguiría una doctrina donde un Dios que solamente es invisible? ¿Qué estarían diciendo? Pero es que nadie lo ha visto. A Jesucristo sí lo vieron. Y aún en nuestros tiempos todavía se siente la presencia de Jesucristo. En grandes misterios, misterio de Eucaristía, se siente la presencia de Jesucristo. Y volviendo al tema, que aunque no es bíblico, pero es real y existe en Roma, el manto de Turín. Ahí está la prueba que ahí estuvo Jesucristo. En ese orden de idea, Padre, ¿por qué se pone en duda todos estos misterios, Padre? Si nadie, ningún ser humano tiene un conocimiento superior a Dios, ¿por qué? Claro, porque muchas veces, lo decíamos ahora, nos dejamos llevar por la razón. Y entonces explicar a Dios desde la razón siempre nos vamos a ver limitados. Nunca vamos a llegar a comprender el dónde está Dios, por ejemplo. La gran pregunta, ¿dónde está el cielo? Todos miramos para arriba y vemos todo azul. Pero decir que el cielo está allá, explicarlo, dónde es, cómo es, nuestra razón no llegaría. Por eso son las dos cosas, la razón y la fe. Son las dos alas que nos llevan a encontrarnos y a tratar de explicar a Dios. Mire, mañana vamos a celebrar un gran santo, San Agustín, que también en su corazón quiso explicar ese misterio, y él decía que era tan profundo que no llegaba uno a comprenderlo, que era como
el hoyito en el mar, en la arena, y echar todo el agua del mar en ese hoyito, imposible. No se podría abarcar todo eso. Entonces, ¿cómo nosotros desde la fe, entonces, comprender a Dios? ¿Cómo saber que no puedo sobrepasar ese misterio? Entonces, lo que la razón no comprende es lo que viene la fe. Que sé que Dios existe, que Dios se ha manifestado en la presencia de Jesús y en la acción del Espíritu Santo. Gracias a estas explicaciones que nos da el Padre, esperando pues que si alguien tiene una duda nos pueden escribir por WhatsApp. Ahora va a salir ahí en pantalla el número del WhatsApp 313-674-2272, y los que nos están viendo por Facebook Live, CNS Jumbo Canal 22. Y también acá en televisión nos están viendo por cable, Operador Legón Comunicaciones. Un saludo muy especial a todos nuestros amigos que nos están viendo por este medio. Vamos a un pequeño corte de comerciales y ya regresamos de nuevo a CNS Jumbo Canal 22. Hoy con este tema tan hermoso, Padre, la Santísima Trinidad. Ya regresamos. Hablando con el Pastor, programa católico de CNS Jumbo con el Padre Alonso Salcedo Gómez. Dirige Giovanni Alfonso Lora. Como católico, ¿sabes qué es la fe? ¿Conoces la fe de tu iglesia? ¿Tienes dudas sobre la fe? Porque algunos te han dicho sobre la idolatría, sobre la Santísima Virgen María. ¿Tienes dudas en el sacramento del bautismo para los niños? ¿Tienes dudas en lo concerniente al Papa como sucesor de Pedro? Por eso te invitamos para que todas las dudas las podamos aclarar en el programa Hablando con el Pastor, que estaremos transmitiendo por este canal, por las redes sociales. Por eso te invito para que te unas con nosotros, para que conozcamos nuestra fe, amemos nuestra fe y defendamos la iglesia. CNC Jumbo Canal 22 los invita a la celebración de la Santa Misa todos los domingos a partir de las 8 de la mañana. Desde este altar de la parroquia San Antonio María Claret quiero saludarte y además quiero invitarte para que todos los domingos a las 8 de la mañana nos encontremos en vivo y en directo nuestra celebración de la Eucaristía. Para todos los que no pueden venir por su enfermedad, por sus limitaciones, desde tu hogar, desde tu televisor, nos podemos conectar en la fe. Por eso te esperamos. Domingo, 8 de la mañana, celebración de la Eucaristía. Te esperamos. Miscelánea y variedades de todito. Venta de productos de bioseguridad, alcohol, tapabocas, guantes de látex, gel antibacterial, dispensador de gel, amonio cuaternario, tapetes, toda clase de artículos religiosos, escapularios, rosarios, denarios, novenas, papelería y mucho más. Lapiceros, marcadores, blog, juego de tijeras, lápices, colores. Venga y visítenos. Estamos ubicados en la carrera tercera, frente al Parque Bolívar, enseguida de la parroquia San Antonio María Claret. Hablando con el Pastor, programa católico de CNC Jumbo con el Padre Alonso Salcedo Gómez. Dirige Giovanni Alfonso Lora. Como católico, ¿sabes qué es la fe? ¿Conoces la fe de tu iglesia? ¿Tienes dudas sobre la fe? Porque algunos te han dicho sobre la idolatría, sobre la Santísima Virgen María. ¿Tienes dudas en el sacramento del bautismo para los niños? ¿Tienes dudas en lo concerniente al Papa como sucesor de Pedro? Por eso te invitamos para que todas las dudas las podamos aclarar en el programa Hablando con el Pastor, que estaremos transmitiendo por este canal, por las redes sociales. Por eso te invito para que te unas con nosotros, para que conozcamos nuestra fe, amemos nuestra fe y defendamos la iglesia. Gracias por seguir en sintonía de CNC Jumbo Canal 22. Hoy con este tema
tan interesante de la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dentro de este misterio, Padre, de la Santísima Trinidad, existe algo que yo pienso que es lo que alimenta la fe del católico cristiano, y es obediencia a las Santas Escrituras. Y si son las Santas Escrituras, Padre, y ya lo dijimos ahora en Juan 1:14 y en Juan 14:16, que literalmente Jesús habla de las tres personas: yo pido y envía el Espíritu. Ahí están las tres personas en las palabras de Jesucristo. De alguna manera yo remitiría a lo que es el Antiguo Testamento, y habla de la Torre de Babel. Y en la Torre de Babel dice que todos querían llegar al cielo, pero cada uno, o sea, querían alcanzar el cielo, y Dios les confunde la lengua y finalmente no se entendieron. De alguna manera sucede lo mismo con la Santísima Trinidad. Los no creyentes quieren llegar al cielo, pero con interpretaciones de ellos, y finalmente terminan perdidos. Porque acuérdate que el Espíritu es verdad, la sana doctrina, el Espíritu de Dios es la verdad. Dentro de eso, Padre, podríamos estar en desobediencia, poner en duda este misterio. Claro, y muchas veces caer en la herejía, en negar las verdades de fe, que es lo que siempre hemos dicho. Por ejemplo, la palabra Trinidad, por ejemplo, la palabra evangélico, no existe en la palabra, no existe en la Biblia. El decir que no existe en la Biblia no quiere decir que no sea verdad, porque hay muchos hermanos separados que dicen: en la Biblia no aparece la palabra Trinidad, entonces yo no creo. Es ahí donde creemos que llegamos a perder la fe. Nosotros los católicos creemos en la palabra, pero también creemos en la tradición y creemos en el magisterio de la iglesia, que nuestros obispos, el Papa, que transmiten esas verdades de fe, que son para creer desde el misterio de Dios, ¿sí? Entonces es ahí donde nosotros llegamos y decimos: bueno, hay cosas que no alcanzamos a comprender, pero por fe, por la revelación, por el magisterio de la iglesia, lo creemos y lo profesamos. Y ya lo decías, el peligro muchas veces de caer en eso, en negar las verdades de Dios, los grandes misterios de Dios. Entonces, y volvemos a decir lo mismo, la razón no llega hasta a donde Dios, no lo abarcaríamos, ¿cierto? El comprender ese misterio de que Dios son tres personas y un solo Dios, para la razón no sería comprensible, pero es desde la fe de que nosotros creemos. Y que de pronto en algunos textos, digamos, con un buen discernimiento, se puede entender. Y mire lo que dice en Hebreos, Padre, Hebreos 1:2. Dice: en tiempo antiguo Dios habló a nuestros antepasados muchas veces y de muchas maneras por medio de los profetas. Y es casi lo que dijimos al principio. Dios le habló, pero ellos no vieron. Creyeron y transmitieron. Pero luego dice más adelante: ahora, en estos tiempos últimos, nos ha hablado por su Hijo. O sea, ya por medio del Dios hecho carne, hubo una interlocución más directa, porque los que conocieron a Jesús lo palparon. Es más, hasta los que lo asesinaron, fue a ese Dios real hecho carne, esa divinidad que hizo muchos prodigios y que lo hizo ver que no era igual a todos, porque aquí también el Padre es parte del tema. Mire que a partir de Jesucristo es donde comienzan los milagros, donde Él a través de los milagros sanaba, y solamente un ser divino podía hacerlo, porque cuando ya Él le dio potestad al ser humano, es cuando el ser humano comenzaron a hacer sanaciones, y lo vemos en el caso de Pedro, y muchos de ellos, dice que Pedro hasta con su sombra sanaba.
Entonces, si estamos viendo, Padre, que si somos juiciosos en la lectura de la palabra, así no lo diga literalmente, ese es el entendimiento, y por ejemplo en el caso de Hebreos 1:2. ¿Puede ser posible, Padre? Claro, la palabra de Dios en esa interpretación es donde se alcanza a comprender lo que hablamos ahora también de cuando Jesús ora al Padre. Mire, ahí no dice Trinidad, pero ahí se descubre, ¿cierto? Cuando vemos que Jesús le está orando al Padre para que envíen el Espíritu Santo, no dice Trinidad, pero lo podemos comprender. En una buena interpretación de la palabra comprendemos a Dios uno y trino. Entonces, de ahí viene la interpretación de la palabra. Muchas veces queremos interpretar la palabra a nuestro amaño, a nuestro parecer, y es ahí donde se dan las malas interpretaciones, incluso se lleva a negar a Dios. Por eso nosotros, los católicos, tenemos que cuidar nuestra fe, porque a veces nos vienen a predicar y llegan a nuestra puerta y nos predican y nos dicen, y esa fe o eso que ellos están creyendo es totalmente contraria. Por ejemplo, solamente en decir, solamente creo en Dios Padre. Entonces es una de las creencias más peligrosas, enemigas de la fe cristiana, es eso, el creer solamente en Dios Padre, el Hijo es un profeta muy bueno y el Espíritu Santo es la fuerza de Dios, pero no más. Es una herejía grande que tenemos que cuidar nuestra fe. Nuestra fe, como lo decíamos al inicio del programa, es trinitaria. Mire, cuando iniciamos, cuando nos damos la bendición, ¿a quién invocamos? Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Cuando profesamos la fe, creo en Dios Padre, creo en Jesucristo, creo en el Espíritu Santo. Mire, una fe trinitaria. Nosotros fuimos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El día que el sacerdote nos echó el agua, hizo la invocación trinitaria. Y yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y siempre en la Eucaristía estamos invocando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Padre, a mí me da la impresión que a la iglesia le hizo mucho daño el querer las personas del común escudriñar las Santas Escrituras. A mí me parece que le hicieron un daño muy grande. ¿Y en qué sentido lo digo? Nosotros los viejos de más de 60 años creímos en Dios o creemos en Dios por lo que nos transmitía el sacerdote, por fe. Entonces el sacerdote nos transmitía y para nosotros solo bastaba eso. Nunca se llegó a cuestionar nada. ¿Sí me hago entender? Nosotros mirábamos al sacerdote como la persona que Dios había elegido para transmitir su palabra. ¿Dónde comenzó el problema para mí? Cuando comenzó el auge de comenzar a salir profetas de la nada, a comenzar a darle interpretación a su manera a la palabra. Entonces comenzaron a cuestionar y a iniciar doctrinas lejos de la verdad. No bajo el discernimiento de un sacerdote que tuvo que pasar por un proceso para poder ser ordenado, sino de una persona que de la noche a la mañana se sintió iluminado y comenzaron a formar de acuerdo a su punto de vista. Y a mí me parece que eso le hizo mucho daño, porque esas personas lo han hecho con una intención, motivados en muchos casos, no todos, pero sí en muchos casos, por el factor dinero. Hay diezmo, hay plata, hay prosperidad. Mientras que el que era católico en su época, y que es una herencia que todavía existe, el católico le basta solamente con la realidad que le dice el sacerdote. Pienso que eso le hizo mucho daño a lo que es la fe, Padre. Claro, y ahí viene algo que se cae en eso, es la desobediencia al magisterio de la iglesia, a la autoridad de la iglesia, a los que Dios confió la misión y la tarea de cuidar de la palabra, de cuidar de la iglesia, como es el Papa, como es los obispos, que tienen la tarea. Ellos son el magisterio de la iglesia, es decir, son los maestros a quien yo como sacerdote, como fieles, debemos escuchar. Pero cuando no escuchamos al magisterio, entonces viene lo que tú decías,
Yo cojo la palabra de Dios y yo interpreto que no, que Dios es uno y que no es trino y que la Virgen no y que los santos no y que la Eucaristía no y que la confesión no. ¿Por qué? Porque no obedezco a la enseñanza del magisterio, que son los sucesores de los apóstoles, quienes son los que transmiten la verdad de la fe. ¿Sí? Entonces es ahí donde cuando yo desobedezco, cuando yo no escucho, entonces caigo en otras cosas, en peligros. Yo podría decir algo, padre. Si Jesucristo, de entre una multitud de seguidores que lo escuchaban, que le creían, escogió 12, y a esos 12 les dio potestad de muchas cosas, entonces, ¿qué significa? Que la palabra de Dios y la sabiduría solamente pueden discernirla los que Él elige. ¿Sí me hago entender, padre? Porque si no, lo hubiera tirado a la furia. Al que le caiga, cójalo y haga lo que le dé su manera. Y me parece que también tiene que ver mucho, por eso le dio una estructura a esos 12. Porque si uno mira, por ejemplo, Hechos de los Apóstoles, cuando se ve la elección de Matías, ¿qué significa? Matías fue tomado de los que siguieron a Jesús. O sea, había que esperar un orden para poder ejercer el cargo de apóstol. Y realmente cuando ya los apóstoles nombraban presbíteros, eran los que se quedaban a cargo de las iglesias. Eso era un orden. Entonces eso no era interpretación a la furia, como pasa hoy en día. Cualquiera puede coger una Biblia, padre, y simplemente ya comenzó a darle una interpretación. Y es grave porque, padre, no podemos estar jugando la salvación, el dudar mismo, la herejía, la apostasía, decir cosas que yo me imaginé o porque me contaron y meterse en graves problemas. Yo pienso que también esto del tema hoy de la Santísima Trinidad es una reflexión, porque cuando Jesús ora al Padre Eterno por sus apóstoles, que es hablar del sacerdocio, Él está hablando son de unas personas elegidas, los que tú me diste, tú los escogiste, lo está diciendo muy claro. Entonces yo sí pienso, padre, que ya entrando a la parte final, pues nos dé usted una explicación a esas inquietudes mías, que la inquietud que puede tener la gente del común, los que no somos teólogos, los que no nos quemamos en un seminario 9 años para poder entender la palabra. Entonces nosotros no somos los llamados a una interpretación, porque no es lo que nosotros creemos. Es que el demonio también hace prodigios y nos puede dar una interpretación errada que finalmente nos aleja de la sana doctrina, padre. Ahí tiene... Claro, Giovanni, yo creo que es importante que los católicos amemos nuestra fe. Mire, tenemos el credo. El credo no solamente es una oración que se repite, sino las palabras de nuestra fe, lo que creemos, lo que yo como católico creo, mi fe en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, en esas 3 personas, pero un solo Dios. Por eso yo siempre lo digo, hay personas, Giovanni, que le dicen a uno, Padre, es que yo soy muy devoto al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo sí me hace milagros. Otro diría, yo soy muy devoto a Jesús, al milagroso. O yo soy muy devoto al Padre. A veces queremos separar. Y en esa separación es pensar que tenemos 3 dioses y que el Espíritu Santo sí hace milagros y que el Padre sí hace milagros. Mucho cuidado. Porque cuando yo oro al Espíritu Santo, estoy orando a Dios. A los 3, al conjunto. Cuando yo le pido al Hijo, a Jesucristo, son los 3. Cuando yo oro al Padre, es los 3. Yo no puedo separar o decir. Y no somos devotos a Jesús o a Dios. La devoción es a los santos. Yo soy devoto a la Santísima Virgen, yo soy devoto a Santa Mónica, a San Isidro. Son mis devociones frente al testimonio de personas que fueron muy buenos, que fueron testimonio de su vida de fe. Pero a Dios no somos devotos, a Dios le creemos. Es distinto, es totalmente distinto la devoción a creer. Entonces, en Dios creemos. Yo creo en el Padre, creo en el Hijo y creo en el Espíritu Santo. Y el creo nos dice, creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Pero mi fe está ahí.
basada. Por eso tenemos que cuidarla. Por eso nosotros tenemos que defender nuestra fe. Nosotros no podemos caer en ciertas doctrinas equivocadas, malinterpretadas y que, tú lo decías ahora, nos lleva a jugar nuestra salvación. Entonces, con este programa queremos que nos animemos. Eso es una pincelada, ¿sí? Algo muy por encima, pero que nos ayude a nosotros a animarnos a conocer más nuestra fe, a estudiarla cuando haya esas dudas. Por eso en la parroquia vamos a iniciar ahora en el mes de septiembre, que es el mes de la palabra, y vamos a mirar a ver cómo por medio también de este programa hacemos temas de la Biblia, ¿sí? Todo el mes de septiembre. Entonces vamos a tener curso bíblico en la parroquia 2 veces a la semana en horas de la noche para conocer más la palabra. Yo lo decía, el problema de los católicos no es que no tengamos la Biblia, la tenemos. Eso sin duda. Y en esto nos ganan los hermanos separados. Aquí hay que darles la razón y valorar eso, porque los hermanos separados no se van al culto sin la Biblia y sin el diezmo. Y si nosotros vemos los católicos sin la Biblia y sin el diezmo. O con moneditas. O con monedas. A veces, y fuera de eso, pues a veces lo económico, la ofrenda, a veces la actitud. Sí, vamos como la actitud de, bueno, eso sería un tema importante también, la actitud en la Eucaristía. Pero mire, ellos valoran mucho y llevan la palabra y la tienen con cierre. O sea, para ellos la dignidad de llevar la palabra, nosotros la leemos, el sacerdote hace la predicación, es muy valioso, pero no la llevamos. Por eso yo quiero que en septiembre, en las misas, los 4 domingos de septiembre, llevemos la Biblia y además podamos participar de esto que la parroquia quiere brindarles, el curso bíblico, que se hacen inscribir en el despacho, su nombre, su teléfono, ojalá con WhatsApp, para que ahorita iniciando septiembre podamos tener la comunicación, iniciar el curso bíblico que ya lo estoy preparando, muy conciso, pero nos va a ayudar mucho. Entonces que muchos se animen y desde ahí vamos conociendo la palabra, inquietudes, lo que haya, podamos nosotros resolverlo. Si yo tengo la duda, ¿quién me puede ayudar? El sacerdote, ¿sí? Personas que conocen me pueden ayudar a despejar mis dudas. Vale. Cuéntele cómo va lo del plan padrino con la campaña. Bueno, ha sido una gran bendición. Vamos a iniciar, Dios mediante, ahorita empezando el mes de septiembre, el cambio de la cerámica de los muros, que esos muros los vamos a convertir en asientos cómodos para que muchas personas puedan estar en la Eucaristía. Y el piso, muchas personas, muchas familias nos han dado su ayuda, 1000 y 1000 gracias. A los que aún no se han animado, los seguimos esperando en esa ayuda que será para embellecer nuestro templo y hacer que la casa de Dios sea tan bonita como es la tuya. Porque sé que tu casa es bonita como la mía, como la de Giovanni, como la de todos. Una casa bonita, así como la de nosotros es bonita, la de Dios también. Entonces un abrazo a todos los que lo han hecho y a todos los que se vayan animando en esta bella obra de nuestro templo. Hablando con el pastor, programa católico de CNC Jumbo con el padre Alonso Salcedo Gómez. Dirige Giovanni Alfonso Lora. Como católico, ¿sabes qué es la fe? ¿Conoces la fe de tu iglesia? ¿Tienes dudas sobre la fe? Porque algunos te han dicho sobre la idolatría, sobre la Santísima Virgen María. ¿Tienes dudas en el sacramento del bautismo para los niños? ¿Tienes dudas en lo concerniente al Papa como sucesor de Pedro? Por eso te invitamos para que todas las dudas las podamos aclarar en el programa Hablando con el Pastor, que estaremos transmitiendo por este canal, por las redes sociales. Por eso te invito para que te unas con nosotros, para que conozcamos nuestra fe, amemos nuestra fe y defendamos la iglesia. Canal CNC Jumbo.